Bolívar, Simón Bolívar. Me llaman el Libertador y mi estatua está en casi todos los parques de los países andinos. Este país lleva un nombre inspirado en el mío, Bolivia. Y la capital de Bolivia lleva el nombre de Sucre, el general Antonio José de Sucre, mi amigo personal y compañero de lucha hace cerca de 200 años. La historia de la ciudad comenzó hace casi 500 años. La cuentan aquí, en la Casa de la Libertad. Es la dolorosa historia de toda la Sudamérica española de entonces. El fundador de la ciudad, Gonzalo Pizarro, un español. Una cota y un guante de mallas, símbolos de la superioridad de las armas españolas. Un antiguo mapa de la villa. He aquí el aspecto que presenta aún hoy el centro de Sucre, declarado monumento histórico por la UNESCO. La Ciudad Blanca de los Andes, construida según el modelo andaluz, en un lugar de clima agradable, a una altura de 2.800 metros sobre el nivel del mar. No lejos de aquí se halla Potosí. La legendaria ciudad de La Plata era por entonces fuente de inmensas riquezas. Para la corona española, por supuesto. Aunque algo de ello quedó en esta ciudad, porque durante cerca de 300 años los españoles administraron desde aquí una parte de su colonia, hasta que yo los expulsé de toda América del Sur. La catedral y otros muchos edificios sacros dan fe de que la Iglesia compartió siempre botín y poder en las colonias. Quienes se habían enriquecido con las minas de plata de Potosí solían establecerse de buen grado aquí. Levantaban una gran mansión y, puesto que les sobraba dinero y eran muy devotos, fundaban una iglesia. La iglesia de San Miguel, una de las más hermosas que aún se conservan. Cuando yo puse fin al colonialismo español, se vio afectada también la influencia y la riqueza de la Iglesia católica. Pero la culpa de ello no la tiene nadie más que la propia jerarquía católica. Más que de buen grado hizo el alto clero causa común con los explotadores españoles, por una razón muy sencilla: le convenía. La Virgen de Guadalupe, patrona de la ciudad, cubierta de pies a cabeza de oro y plata, esmeraldas, diamantes y perlas.
Los restos del tesoro acumulado por la iglesia llenan aún salas enteras en Sucre. Sin embargo, los instrumentos de tortura del Santo Oficio yacen vergonzosamente ocultos en el Museo Colonial, amurallados debajo de la arcada. Ya iba siendo hora de que nos liberáramos de aquellos avariciosos colonialistas. En 1809 iniciamos aquí la primera guerra de guerrillas de la historia de América del Sur. Por cierto, la única que ha tenido éxito hasta ahora. Al cabo de 16 años de duro batallar, muy cerca de aquí, las tropas del general Sucre infligieron una demoledora derrota al ejército español. Al pobre Sucre, a quien convertí en el primer presidente, lo asesinaron enseguida porque otro ambicionaba la presidencia, mientras a mí me declararon su libertador. De ahí en adelante he tenido que contemplar desde mi pedestal cientos de asonadas militares y dictaduras. Tan solo aquí en Bolivia suman alrededor de 200 derrocamientos, en su mayoría sangrientos. Puras guerras de rapiña por el poder y sus prebendas. Después de que expulsé a los codiciosos españoles, los nuevos amos locales se enriquecieron tan desaforadamente como sus predecesores. Un empeño en el que la democracia no habría sido más que un estorbo. Argandoña, un propietario de minas fabulosamente rico, se hizo construir en las afueras de Sucre este castillo conocido como La Glorieta. Se destacó también como benefactor. En 1898 el Papa León XIII le concedió el título de príncipe. 11 años más tarde falleció el príncipe de los donantes. Desde entonces compite en lujo póstumo con los demás plutócratas locales enterrados en el cementerio de Sucre. Mausoleos a la vanidad. A fines del siglo XIX se agotaron las minas de plata de Potosí y empezó la lucha por la hegemonía política en el país. En la región de La Paz se habían descubierto ricos yacimientos de estaño. Un monumento perpetúa la memoria de los caídos en la Primera Guerra Civil de 1899. Estaño contra plata. Y ganó el estaño. Desde entonces la bella Sucre Blanca dejó de ser capital de Bolivia en favor de La Paz, una ciudad bastante modesta. ¿Qué les dejó, me pregunto yo hoy, toda aquella plata a los indios, es decir, a aquellos que siempre vivieron aquí? En el Museo Colonial se pueden apreciar momias cuyos cráneos presentan la típica forma alargada que los incas daban a las cabezas de los niños al nacer. Los incas estuvieron aquí antes que los españoles y, como ellos, esclavizaron a los aborígenes. Salvo que en el Cretáceo había aquí dinosaurios, poco se sabe de la época anterior. La explotación de unas canteras de calizas puso al descubierto toda una superficie llena de huellas de pisadas de grandes y pequeños saurios con una antigüedad de 60 a 70 millones de años. La inclinación del antiguo suelo es consecuencia de la emersión de los Andes. Los primeros seres humanos llegaron a la región hace 10.000 años. ¿Qué son en comparación los 500 años transcurridos desde Colón y la fundación de la ciudad? Cuando siguiendo a Colón cayeron sobre estas tierras los conquistadores españoles y expulsaron a los odiados incas, los indios empezaron enseguida a cubrirse la cabeza
a la usanza de los nuevos amos europeos. De esa moda vive todavía la vieja fábrica de sombreros de Sucre, pues los indios no dejaron de usar sus sombreros, ni siquiera cuando se dieron cuenta de que los españoles eran unos explotadores aún más despiadados que los incas. La verdad es que al expulsar a los españoles, yo me proponía ser a la vez el libertador de todos los indios. No lo logré. Hoy, al igual que 500 años atrás, los indios no son otra cosa que siervos de inmigrantes en su propio país. La Iglesia Católica, que forma parte de la inmigración, lleva demasiado tiempo refugiada detrás de sus suntuosas fachadas sin asumir el papel de protectora de los oprimidos. Cuando hace 200 años yo luchaba por la liberación, todavía esta iglesia militaba firmemente al lado de los colonialistas. Y a estas horas, aún no sé si realmente se ha convertido en una iglesia del pueblo. Esperemos otros 200 años a ver qué pasa en Sucre y en toda América del Sur.